Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pues que el Dios Todopoderoso pues siga bendiciendo a nuestra hermana Ana y le siga cada día dando para que siga compartiendo cada uno de nosotros, porque lo que damos no es de nosotros, sino el Señor que pone en nuestra boca lo que hemos de decir. Agradecidos, hermanos, de un día más vernos los rostros por aquí y compartir esta grandeza que yo digo, hermano, un privilegio, porque ser rescatado de un mundo dormido, abismado, y luego rescatado de una perversa generación que le llamó Pedro en una edad a donde el hombre de por sí, en lo que expresa de la misma palabra, por no tener la parte original de la palabra, en vez de limpiar, lo que hace que ensucia. Y Dios en su misericordia nos ha concedido, no porque hayamos hecho alguna obra de justificación, sino que hemos hallado gracia ante Dios para el propósito que Él nos ha llamado de participar de la enseñanza con la cual Él evangelizó a Abraham y todos aquellos hombres que fueron predestinados mucho antes de nacer por Dios para dar testimonio de un programa que Dios diseñó desde el principio para con su pueblo Israel y los gentiles. Pues nosotros nos agradecemos a Dios, pues no dependió de nosotros esto, sino fue Dios que nos eligió para esto. Como dijo Jesús, ustedes no me han elegido a mí, soy yo quien lo he elegido a ustedes. Y en esto nosotros les agradecemos a Dios infinitamente, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Dios Todopoderoso pues siga abriendo nuestro espíritu y lo conecte con la palabra y lo atencione, y Él ponga la dulzura en la palabra que hay de poner, para que todas las personas que han de oír esta grabación, pues en el tiempo que Dios determine, Dios se comunique con ellos. Amén. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios nuestro poderoso. Te damos la gracia, Señor, una vez más, porque nos ha permitido un día nuevo empezar abriendo nuestros ojos para seguir invocando tu nombre en este universo. Gracias, Señor, porque tu misericordia hacia nosotros son grandes. Todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, aún los que no se conectaron, pero que han de oír en el tiempo que usted disponga todo lo que tú nos has dado por las palabras, usted sea quien atencione y despierte nuestro sentido, para que el propósito que usted tiene con Israel y los gentiles, nosotros pues pueda terminar en nosotros la obra que ha empezado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el tema de hoy, hermano, quiero que los anoten, que lleva como título el propósito de Dios con Israel y los gentiles. El propósito de Dios con Israel y los gentiles. Y la primera escritura que vamos a leer, unos cuantos versículos, está en los Romanos 11, del versículo 11 al versículo 15. Le vamos a dar lectura de una vez para aprovechar el tiempo. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: digo pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a hacerlo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defensión la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo
a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su ejecución es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, aquí con este tema quise escribir esto y compartirlo con ustedes, porque las cosas en Dios son de tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo, que él fue elegido como apóstol para nosotros los gentiles, quiero decirle que nosotros seguimos esa misma secuencia, pues el ministerio de Pablo no ha terminado. Pablo como persona pasó, pero nosotros seguimos esa misma secuencia, pues seguimos ese ministerio que culminará con el remanente que Dios restaurará, sacará con el número que él ha de reunir entre los gentiles, con el cual volverá de nuevo a Israel. No importa que usted y yo hayamos pasado ya de este cuerpo, como quiera, le he dicho y le seguiré diciendo que nosotros, que Dios nos ha permitido creer en Jesucristo, la palabra dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Para nosotros, hermanos, y créanlo, para nosotros no existe la muerte. ¿Por qué le digo que para nosotros no existe la muerte? Porque por lo que hemos creído de parte de Dios, este cuerpo al cual ustedes están mirando, mañana cuando nos toque, simplemente nos apartaremos de él, pero seguimos en lo que hemos creído de Dios, en el cual nos han de encontrar lo que han de seguir, ese ministerio con la cual hoy nosotros estamos reunidos con el apóstol Pablo y todos los que creyeron el evangelio por lo que Pablo predicó y todos los que creyeron el evangelio por lo que hicieron los apóstoles, porque al final de la jornada Dios de los dos pueblos hizo en aquella edad uno y terminará de hacer ese mismo pueblo cuando hoy entre los gentiles el número de las palabras se reúna. Que hasta ahora Dios ha venido restaurando ese culto personal. Por eso le digo y le expreso, donde no han de encontrar mañana los que sigan este ministerio, porque hasta ahora este ministerio que hoy seguimos, que inició Dios entre los gentiles por el apóstol Pablo, nosotros somos parte. Entonces, hoy nosotros expresamos como expresó en aquella edad el apóstol Pablo y todos los hombres que Dios escogió para que aportaran a favor del programa que Dios diseñó desde el principio. Me motivó escribir esto ahora en este tiempo porque hay muchos sonidos acerca de lo que ha de acontecer en la parte final del ministerio de Dios o el ministerio de Cristo con los gentiles. Y todos esos sonidos que han venido no porque el hombre quiera, es que todo ser humano, al no tener parte en este ministerio, en este programa, tiene que verse fuera y tiene que estar repitiendo lo que en una edad pasó. Quiero decirle, y voy a comenzar de esta manera, mis hermanos. Jesucristo inició su ministerio a los 30 años y fue crucificado a los 33. Esos 3 años son días proféticamente hablando. Así estaba predestinado y profetizado y organizado por el mismo Dios que Jesús en su manifestación en la carne y no en la del cuerpo físico de un humano, sino en el descenso del verbo a la mente humana, a la interpretación que el hombre le da por lo que entiende de su espíritu a la palabra. Jesús
que desciende y termina en el número que estaba predestinado por Dios a través de Jesucristo, ser reunido. He procesado entonces 3 días más, en la cual Jesús lo dura entonces ya no vivo, sino muerto, sepultado. Para eso Dios preparó a una persona, que eso se ve como una historia y se ve como un cuento. Esa persona que le nombro se llama José. Este varón, dice la Escritura, que era un hombre justo y que no había participado de lo que habían hecho y de lo que habían tramado con el plan acerca de crucificar y hacer lo que hicieron con Jesús. Y la palabra lo declaró justo, por la cual este hombre no era cualquier cosa. Este hombre era miembro del concilio y él tenía un plan de parte de Dios, y era que el plan de él era sepultar a Jesucristo. Él se presenta ante Pilato y pide el cuerpo, y dice que tenía una tumba donde no se había enterrado a nadie, porque ahí no se podía meter a más nadie, porque se estaba preparado para Jesús. Ahí está preparado esa tumba para Jesús. Él va y hace todo lo que tenía que hacer y le entregan el cuerpo. Pero hay algo que quizá ustedes lo han leído, pero quiero que mediten. Antes de ella enterrar el cuerpo, envolvió después a Jesús de muerto, lo enterró, lo envolvió en una sábana. Antes de enterrar en la sepultura, Jesucristo lo envolvió en una sábana. Esa es la manera y es la razón por la que hoy el testimonio está envuelto, muerto y envuelto. Es tan difícil. Oiga, nada más no muerto. Aún está muerto el cuerpo y está también envuelto en una sábana. Para que ustedes vean todo el trabajo que tiene que hacer Dios con el creyente, para que el creyente pueda quedar con la originalidad que tiene el texto de la palabra. Jesús no dura 4 días sepultado, no dura 5, no dura 2, porque todo está organizado en Dios para que no falte ni sobre nada. Todo está organizado en Dios. El plan y el propósito de Dios está organizado por una mente maestra, por algo grande que no hay en el universo quien pueda razonar esto, si no es de parte de Dios, que pueda razonar el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo le llama a este ministerio el misterio de los gentiles, que no es una cosa cualquiera. El misterio de los gentiles le llama el apóstol Pablo, porque no está tan fácil ni está a la vista de ninguna mente humana. Está para ser alcanzado por los elegidos de Dios, por los que estén predestinados para alcanzar este propósito. Este varón, después de sepultar a Jesús, Jesús se toma 3 días sepultado. Estos 3 días se le agregan a los 3 días de su ministerio en la vida de la palabra y pasan a ser 6 días. Que aunque se ven los 3 años, pero son días proféticamente hablando, conforme a la semana que también el profeta Daniel habló acerca de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Esto me motivó a expresarle esto, mis hermanos, porque sé que muchas voces ustedes van a escuchar acerca de la venida de Cristo, acerca del nuevo orden mundial, acerca del anticristo, y todo el mundo que cree por interpretar lo que la Biblia dice a la letra, creen estar conscientes, pero no es así, porque quiero decirle algo, mis hermanos. Nosotros, como lo tuvo el apóstol Pablo, tenemos una gran responsabilidad con un mundo dormido y con un mundo abismado, que al final de la jornada Dios tiene un texto por ahí que dice
que aún el abismo tendrá que dar lo que en él tiene. La muerte y el mal tendrán que entregar todo lo que tengan retenido de parte de Dios, porque aún en ese abismo hay personas que aún están ahí y son personas elegidas de parte de Dios, porque saben que en el sistema no es lo que se dice de Dios, saben que donde está en el abismo tampoco hay nada de Dios, pero ellos saben que hay una verdad que un día saldrá a luz. Y esperan al tiempo de la voluntad de Dios, esperan ese momento, esperan esa hora para hacerle despertado el sentido y ser añadido a este ministerio. Nuestro corazón se llena de agradecimiento a Dios por lo que Dios viene haciendo con nosotros, ya que quisieran el mundo y todos los que interpretan la palabra quisieran entrar a la comunicación directa con la vida que tiene la misma palabra, pero no depende del ser humano. El propósito de Dios con Israel y los gentiles primero tenía que empezar por Israel. En Israel ya Dios lo había profetizado por el profeta Jeremías y por todos los profetas, en el que venía el Espíritu de Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis que el Espíritu que estaba en los profetas era el Espíritu de Cristo, y que todos hablaron en el orden que tenían que hablar conforme al orden de Dios, ya que venían profetizando el ministerio, el programa de Dios con este pueblo, Israel y los gentiles, con la cual él al final de la jornada dejará en medio de la tierra un solo pueblo. Como dije que había que empezar por Israel, ya había determinado Dios dársele a conocer a su pueblo. Isaías lo profetiza en el 52 de Isaías, y dice que mi pueblo en aquel día conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. Este trabajo lo hizo Jesús, porque ese fue el propósito de Jesús, dar a conocer su nombre, porque en el nombre estaba escondido y está escondido Dios. Por eso dice en su oración: le he dado a conocer a los que del mundo me diste tu nombre. No ese mundo abismado, sino Israel, porque es Israel el mundo de Dios. Y por eso, al hacer Jesús ese trabajo, todos los profetas pasaron viendo en ellos lo que iba a pasar como plan de Dios en su pueblo. Y Dios dijo que iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Eso lo dice Jeremías 33, desde 31 en adelante, que él iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel, y que iba a perdonar su pecado, y que iba a escribir sus leyes en su corazón y en su mente, y que ellos no iban a preguntar: ¿conoce al Señor? Porque todos lo iban a conocer del menor hasta el mayor. Esto no sucedió con el pueblo entero. Esto sucedió con todos los que fueron llamados por Jesús, los que fueron elegidos por Jesús. El trabajo de Jesús fue ese: darle a conocer a ellos el nombre y reunirlo a ellos con Dios. Por eso es que Jesús le dice a Felipe: el que me ve a mí, no me ve a mí, sino ve al que me envió. Porque el Padre que mora en mí, Él es quien hace la obra. Jesús dijo también que nadie iba a Él, nadie venía a Él, si no había sido enseñado por el Padre. Entonces Jesús, todos los hombres, no nada más el apostolado, porque después que Pedro predica, la palabra señala que ahí en los libros de los Hechos, en el capítulo 2, desde 36 hasta el 45 por ahí, la palabra señala que ese día se arrepintieron 3,000 y que participaban en el partimiento del pan con los apóstoles, y que permanecían en la oración, y que guardaban y que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no era otra cosa que el evangelio de Jesucristo, en el cual hoy nosotros estamos participando. Estos hombres, después de haber
terminado Jesús ese ministerio de los 3 días, Jesús le dio la promesa de que no lo iba a dejar huérfano, de que vendría. Y Jesús ya no vino como vino en la carne, ahora viene como el Espíritu, y ahora vino a ellos como el Espíritu. Es a Jesús que reciben en el aposento alto y todos son llenos del Espíritu Santo. No un espíritu que sin juicio que hoy pretenden las agrupaciones y dicen que tienen, cosas que se contradicen, porque la palabra registra de que todos estos hombres fueron uno y que todos predicaron un mismo evangelio y que todos tenían una misma doctrina y que todos participaron de un mismo cuerpo, diferente a hoy, donde hay miles y miles de doctrinas y miles de creencias alejadas del propósito de Dios. Y digo esto no como crítica, sino como aclarando para que el que pueda creer y pueda verificar en las escrituras, vea el error y haga lo que hizo María y José. María y José, después de haber caminado en los 3 días que le he venido hablando de Jesús, Jesús se le pierde a ellos. Eso lo dice la escritura en los libros de Mateo y Lucas, empezando los capítulos 2 y 3 por ahí, cuando dice que duró, después de haber el censo, que ellos van, que regresan, Jesús se les pierde cuando Jesús es vuelto al templo. Y dice que 3 días de camino Jesús se le perdió. Y ellos, después de haberlo buscado entre los parientes, no lo encontraron. Pero como el propósito de ellos era Jesús, y nadie puede caminar sin Jesús, porque si usted está interesado en Jesús y usted se ha dado cuenta que Jesús se le ha perdido, vuelva para atrás a buscar. ¿A dónde lo encontraron ellos cuando se devolvieron? Lo encontraron en el templo. ¿A dónde lo va a encontrar usted cuando se devuelva? En el templo también. Es ahí donde siempre Jesús ha estado, porque él dijo: en la casa de mi Padre me conviene estar. ¿Qué pasa, mis hermanos? Miramos entonces que Jesús le da la promesa de que iba a volver como espíritu. Ahora, después que son todos llenos por el Espíritu, Jesús regresa a donde estaba primero. Al decir la palabra que él regresa a donde estaba primero, es que él, siendo Dios, desciende. Y por eso que dice Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo se manifiesta Dios en carne? Cuando el Verbo se hace carne, para hacer el trabajo de redención en todos los apóstoles y en el número que había determinado de parte de Dios, quedar como el nuevo pacto de la casa de Dios en Israel. Ahora, el Verbo haciendo el trabajo, había un trabajo del apostolado de reunir a Israel, porque todos se habían apartado y había que reconciliar al pueblo con Dios. Y ese es el trabajo, y ese trabajo lo hizo el apostolado. Por eso vemos que después de aquellos días, dice el profeta Jeremías, iba a suceder esto. Y no eran otros días, sino los días de Jesús. Esos días donde Jesús hizo un trabajo de evangelización, donde a todos los que estaban enfermos los sanó, a todos los que estaban endemoniados los reprendió y los liberó del enemigo, porque dijo en la parte final, creo que en el capítulo 15 de San Juan, donde dice que ya el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús le dio un juicio al príncipe del mundo, a Israel, donde tenía el dominio, donde él estaba sentado en el trono de la palabra, donde le toca a Dios estar en ese lugar, pero estaba en manos del enemigo y había que echarlo fuera. Y cuando digo que estaba en manos del enemigo, en el ministerio que tenía la ley y que tiene la ley, estaba sentado el enemigo de la justicia, por lo mismo que expresaban ellos de la palabra. Y como está en Dios darle libertad a su pueblo a través de Jesucristo, Jesucristo entonces, con la muerte de Jesús, he destruido al enemigo, he echado fuera. Y esa es la grandeza, hermano, de parte de Dios, que con la muerte de Jesucristo a la vida suya y a la vida mía, es ahí donde el enemigo es echado fuera y no tiene parte entre nosotros por lo que expresamos de la palabra. Y el poder que nos asiste lo demuestra, hermano. Los milagros y todas las cosas que Dios está haciendo
en medio de nosotros son señales de que le servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios poderoso, mis hermanos. Entonces, estos son los 3 días. Ahora, después de Jesús resucitar, ya no en carne, sino con un cuerpo nuevo. Ahora Jesús se ve fuera del apostolado, se ve fuera de estos 120 que están en el aposento alto. Y es que él, como así estaba primero como espíritu en el cielo, algo que le voy a expresar, mis hermanos, para que lo mediten, que me los ha dado Dios y se lo voy a compartir, para que ustedes unan estas 2 expresiones. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu desciende del cielo. Y después que Jesús muere y sube al cielo, vuelve como Espíritu. Ya se ve que es al apostolado para quedar ahora sellado ese cuerpo que él dejó hecho. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús en el apostolado? Fue su morada. ¿Sabían eso? Que hizo una morada en ellos, para que en vez de ser el enemigo que reina en ellos, sea Jesús el rey de los judíos. Ahora ellos pasaron a ser dirigidos por Dios. Es por eso que Juan dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el mundo entero está bajo el maligno. Vean bien, mis hermanos. El mundo entero está bajo el maligno, pero ya ellos no, porque ya Jesús lo había sacado del mundo. Jesús lo expresó. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y la palabra quiere que usted y yo no estemos, que aunque estemos en el mundo, pero que nuestro espíritu haya sido rescatado del mundo. De esa forma de creer, de esa forma de adorar a Dios, en el cual se esconde el enemigo de la justicia. Y no quiere Dios que usted lo esconda. No quiere Dios que usted le deje ningún escondrijo. Si usted quiere ser libre en Dios, examine su espíritu delante de parte de Dios y de parte de la palabra. Y no importa lo que usted esté pasando, no importa la enfermedad que tenga, hay poder en Cristo. Solamente que se humille y reconozca su posición. Si es ciego, no importa, Jesús lo sana, le da la vista. Si está muerto, porque Jonás, como profeta a los gentiles, como siendo el mismo Jesús trabajando con los gentiles, Jonás descendió al infierno. ¿Ustedes lo sabían? Que desde el infierno, en el capítulo 2 de Jonás, ora a Jehová y dice la palabra que desde ese lugar rescató Jehová su alma. En ese testimonio hay muchos que hemos sido rescatados, que la tierra y el mar nos han tragado, pero en el tiempo de la voluntad de Dios, por el mandato de Dios, tuvo que la tierra tirarnos. Y hoy esa es la ventaja, esa es la promesa de parte de Dios, que por la tierra vomitarnos, a nosotros estamos participando de este ministerio. Así es, mis hermanos, que es una obra grande de parte de Dios. La obra del enemigo es una obra astuta que no se puede esconder donde está la luz de la palabra, porque la luz de la palabra manifiesta todo lo que está en oculto, todo sentimiento, toda idea rara, todo concepto. La luz de la palabra lo echa afuera. Por eso es que aquí no nos podemos engañar, mis hermanos. Aquí no estamos persiguiendo a nadie. Aquí no andamos atrás de nadie. Porque hemos creído en un Dios que usted está acostado, está ahí. Usted está levantado, está ahí. Usted está en tinieblas, está ahí. Usted está en luz, está ahí. Porque Dios está en todas partes. Porque a Él le da lo mismo a la luz que la tierra. Es para que seamos sinceros ante Dios, mis hermanos. Por eso, este ministerio del apostolado culmina cuando Jesús sube de nuevo al cielo. Ya no puede volver como vino, ahora tiene que venir como Dios, porque Él le dijo a los apóstoles y se lo dijo a Juan, que Él venía porque la hora era y la hora venía, que los verdaderos adoradores, no habían verdaderos adoradores, pero venía una hora donde iban a haber verdaderos adoradores que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y para que adoraran al Padre en espíritu y en verdad, siendo Dios el Espíritu de Dios, después que Jesús termina
con el enemigo en ese ministerio de los 3 días, que son 3 años, pero proféticamente son 3 días en Dios, para destruir el reino y a la muerte al cual estaba el enemigo, para que los hombres que iban a expresar y a predicar la doctrina del evangelio de Cristo fueran libres. Por eso es que Pablo lo expresa en los Hebreos 2, donde dice que a quien tenía el imperio fue destruido con la muerte de Jesucristo. Entonces, ahora Jesús le da la promesa a este número que había sido ordenado y que había sido evangelizado de parte de Dios por Jesucristo y preparado por Juan el Bautista también, que le preparó el camino a Jesús, y se unieron porque ahí se trabaja para el plan y el propósito de Dios, donde nadie se adelanta ni se atrasa, sino que todo en Dios tiene un orden y tiene que irse cumpliendo conforme al orden de la palabra. Ahora, todos estos hombres, después de haber terminado, ya ahora van a predicar, o va Dios a hacer lo que dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este ministerio, esta reconciliación, no la hizo Cristo con Jesús en ese ministerio de los 3 días en la carne, porque este ministerio lo hace Dios, este trabajo lo hace Dios, y tenía que venir como espíritu. Y es ahí ahora donde todos estos hombres expresaron, como lo expresó Pedro, que Ananías y Zafira no le mintieron a los hombres, sino le mintieron a Dios, porque en Pedro estaba Dios. Y así como estaba Dios en Pedro, también estaba en Felipe, también estaba en todos los hombres que dieron testimonio por el evangelio de Cristo, estaba Dios como espíritu. Haciendo la reconciliación, la predicación de ellos, todo ese número que aparte de los 120 que sale del aposento alto, dije que en el aposento alto ese día se arrepintieron 3,000. De ahí Felipe desciende a Samaria y se arrepiente Samaria entero, y Samaria entero es bautizada en el nombre de Jesucristo, y llegan allí Pedro y Juan y oran por ellos y reciben el Espíritu Santo. Si reciben el Espíritu Santo, recibieron a Dios, porque Dios es el Espíritu Santo. Pasa a Dios a través del evangelio a ellos, y de ahí se sigue la predicación de todos los apóstoles y de todos los que tenían ellos que hacer en esa edad. Ahora se cierra esa puerta, y ahora al cerrarse esa puerta, ahora sigue en la parte final del apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo, como apóstol, en el número 13, ahora es despertado de último, como un abortivo, lo dice él. Y ahora Dios lo despierta para el ministerio de los gentiles. Ya en Israel se ha hecho lo que ya Dios había dicho. Ya el pacto nuevo, la nueva Jerusalén, fue ese grupo que no se le puede hacer un número, mis hermanos. ¿Sabían eso? No se le puede hacer un número en decir fue tanto lo que se salvaron, porque todos los que estaban predestinados para ser recogidos a ser parte de la nueva Jerusalén en esa edad fueron recogidos por Cristo, y el apostolado quiso el trabajo. Ahora nos toca a nosotros seguir la secuencia del apóstol Pablo, que fue el primero en ser elegido para el ministerio de los gentiles. Quiero decirle algo, mis hermanos, y es que aunque venimos expresando la palabra, y la palabra tiene una parte espiritual y tiene una parte natural, hasta ahora le decía que el programa de Dios se ha venido generalizando, se ha venido unipersonificando en cada uno de nosotros, y puede darse el caso que ya en el mano ya esté hecho lo que dentro de un tiempo haya de pasar en el tiempo que Dios tenga determinado. Ahora, eso no quiere decir que no se va a generalizar el plan de Dios en el mundo de los gentiles. No puede aparecer las escrituras. Aquí tenemos, por ejemplo, mis hermanos, la Biblia. La Biblia posee un programa espiritual, pero como nosotros, como seres humanos, poseemos un espíritu y no se ve, si no se ve el cuerpo, así pasa también con el plan de Dios.
El plan de Dios no es un ser humano, es una constitución, pero tiene que aparecer un pueblo que la represente. Israel, ese Israel natural que ustedes ven, son muchos los pueblos y son muchas las naciones que quisieran que se desapareciera de la faz de la tierra, pero no han podido ni podrán, porque ha sido elegido ese pueblo como cabeza, como antorcha, como profeta, para que en el tiempo de la voluntad de Dios sea levantado. Las religiones, y no voy a expresar esto como crítica, hermanos, sino como aclarando, porque nuestro propósito es que todo el que pueda creer la obra de Dios, Dios le conceda que pueda pasar de las tinieblas a la luz. Le expreso que la venida de Cristo y el levantamiento de la iglesia, por desconocer todos los creyentes que hoy están en las diferentes denominaciones, siguiendo ellos la letra y no pudiendo profundizar a la parte espiritual de la palabra, han tenido que quedarse en la superficie. Y ahora han estado y están esperando un programa que ha de suceder, y es que esperan que un individuo o una persona venga en la nube por el espacio. Cosa que la palabra tiene un lenguaje a donde la palabra le llama nube, no a un cuerpo físico ni tampoco al espacio. Es a un testimonio, porque esa nube somos personas que estamos dando testimonio de la obra de Dios. Y Judas lo expresa. Judas dice de unas personas que pasaron a ser nubes pero sin agua, y él dijo que son nubes errantes que andan sin agua. Entonces hay nubes que no tienen agua, pero hay nubes que sí tienen agua. Por eso era que Zacarías decía que él pedía a Jehová la lluvia temprana y tardía. En el programa de Dios hay árboles, que las hojas de estos árboles son para la sanidad de la nación. Y estos árboles no son matas literal, son creyentes, personas que tienen el testimonio de Dios, que con la predicación de la palabra sanan a cualquiera de cualquier enfermedad. También la palabra habla de que hay hermanos creyentes que son cielos, que poseen el testimonio de Dios y pasan a ser como es. Los países, por ejemplo, aquí tenemos a República Dominicana, que tenemos una parte judicial que la representan los abogados. Tenemos una parte de salud que la representan los médicos. Tenemos una parte que tienen que ver con la agronomía, que son los que se dedican a estudiar la tierra. Un grupo que se llaman los agrónomos. Y así hay diferentes grupos. Hay un grupo que se llaman abogados, que representan el derecho. Hay un grupo que representan la medicina, que le llaman médicos. Hay un grupo de personas que son los que se dedican a estudiar también y ayudar a los animales, que son los veterinarios, y aquí alcanzan diferentes nombres, pero son personas, pero las facultades que ellos tienen es a lo que se le llama derecho, abogado, médico, ingeniero. No es a ellos, porque ellos nadie nace como abogado, nadie nace como médico, ni nadie nace como ingeniero. Esa es la razón por la cual nadie nace siendo cristiano. Para usted ser cristiano, tiene que haber sido hecho Cristo en su corazón, porque dice la palabra que Cristo le fue a ellos hecho sabiduría, justificación y redención. Entonces, si Cristo le fue a ellos hecho, eso es lo que está haciendo la palabra, a través de lo que la palabra nos ha elegido, porque esa es la idea de formar un programa que nos representa a Cristo en el corazón de cada hermano, para que cada hermano esté consciente y no de olvido de lo que ha de pasar en los días o en los tiempos futuros. Por eso, mis hermanos, el ministerio de los gentiles iniciado por el apóstol Pablo, hemos sido muchas las personas que hemos seguido esta secuencia, y nuestra gran responsabilidad. ¿Y por qué le estoy expresando de los cielos, las nubes, los árboles y todas estas cosas? Porque es que Cristo ha estado viniendo, y yo quiero
que usted no lo reciba ni lo espere por el espacio, que lo espere por un hermano al cual el testimonio lo hace y lo convierte en una nube. Hoy hay muchas personas que están en espera de que ha de suceder y que se ha de levantar un nuevo gobierno en la cual ellos dicen que este gobierno se le ha de llamar el anticristo. Pero el apóstol Juan dice que ya está en marcha, ya está el misterio de la iniquidad. Misterio que no está afuera, está dentro del mismo plan y el programa de Dios. Misterio de la iniquidad que usted tiene que conocer, porque es de la única manera que usted manifiesta al enemigo para que Dios pueda destruirlo en usted y en mí. Porque mientras usted no llega a conocer el misterio de la iniquidad, usted alaba y levanta este ministerio creyendo que está levantando a Dios y creyendo que está glorificando a Dios. Y no creo que sea la intención suya ni la intención mía levantar al enemigo, sino levantar a Cristo. Pero tenemos que conocer de parte de Dios una cosa y la otra para estar conscientes conforme al plan de Dios. Son muchas las personas, mis hermanos, muchas las personas preparadas teológicamente y preparadas con mucha ciencia que están en espera de ellos, de ver lo que ellos piensan que ha de suceder. Y nosotros, personas sencillas, sin ninguna carrera académica, Dios nos está preparando para demostrarle y expresarle la esperanza que Dios tiene para con ellos, como lo ha tenido con nosotros. No estamos en contra de nadie, estamos en espera de que las personas reconozcan, porque viene una hora, mis hermanos, donde las personas, los creyentes, se cansarán de esperar, se cansarán de esperar las falsías por las cuales han prometido que no vendrá, porque lamentablemente no es así. No viene Cristo como ellos piensan, porque la misma naturaleza, la misma razón natural se lo da a entender, porque toda persona cuando se arrepiente, a quien recibe es a Cristo. Y si usted recibe a Cristo por alguien que le predica, esa persona le entregó a Cristo y usted va a recibir a Cristo por segunda vez. Si lo recibió por una persona, ¿por dónde lo va a recibir por segunda vez? Por otra persona, que esa persona pasa a ser la nube. Primero lo recibe por la tierra y luego lo recibe del cielo. Por eso es que dice la palabra que cuando una alma se arrepiente, sale de él un espíritu inmundo y entra ahora otro espíritu, porque ahora pasa a poseerlo el espíritu de la palabra. Y ahora el plan de Dios de que un pueblo llamado Israel, quiero decirles, mis hermanos, que aunque ustedes se vean allá y nosotros nos veamos aquí, si ustedes han leído la historia de cómo ha surgido y de cómo ha formado los Estados Unidos y cómo llegaron los primeros emigrantes que llegaron por Boston, Massachusetts, aquellos hombres que salió un grupo pero no llegó un grupo porque muchos murieron de diferentes maneras, pero los que estaban predestinados de parte de Dios llegaron allí para que el evangelio que Dios tenía, como hizo José que enterró a Jesús, para que Jesús hiciera su trabajo ya no vivo sino muerto, como dice Pedro en los capítulos 6, 4, 6, Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 6, dice que el evangelio le ha sido predicado a los muertos para que sean jugados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Vean bien, si el evangelio le ha sido predicado a los muertos, ¿a cuáles muertos? Serían a los muertos del cementerio. Un mundo muerto, hermano. Este mundo que hoy anda con la Biblia en la mano y que por andar con la Biblia en la mano y por haber dicho que han recibido a Cristo, tienen a Cristo. Ustedes sabían eso, que ellos tienen a Cristo. Pero la diferencia es tener a Cristo vivo y tenerlo muerto. Una diferencia. Jesús
no vino a Israel muerto, porque hay una diferencia de la venida de Jesús a Israel y del mundo, y la venida de Jesús al mundo de los gentiles. Jesús, después de venir con la vida a Israel, es entregado al mundo de los gentiles, para que ahora esos 3 días que tiene la palabra, que son días y 1000, porque la palabra dice que a Dios le da lo mismo un día como 1000 años. Ahora ha permitido Dios que el evangelio, que no tenía nadie parte excepto Israel, con el evangelio, el propósito de Dios era que todo el mundo tuviera acceso a las escrituras, y por tener acceso a las escrituras tener contacto con él, para que ahora así él tener misericordia de quien él quiera tener misericordia. Por eso Dios ha permitido que la Biblia haya sido traducida a muchísima lengua, y ha sido traducida a miles y miles de lenguas, con el propósito de que la gente pueda leer las escrituras, porque es de Dios el despertar el sentido de las mismas escrituras que duermen en los creyentes. Ahora, nosotros, que Dios nos ha permitido de la misma manera sacarnos, porque yo duré 3 años en un concilio llamado el Concilio de Dios Pentecostal, y de ahí Dios me despertó. Y así hay muchos hermanos que estuvieron en diferentes agrupaciones, y Dios de ahí también lo despertó. Y lo que nos tiene hoy en este lugar ha sido el despertar de parte de Dios. Esa es la diferencia, lo que usted y yo entendemos a lo que ellos entienden. Cuando ellos entiendan lo que nosotros entendemos, no habrá enemistad entre nosotros, seremos uno. Eso es lo que pasa. Jesús dice que Él viene a salvar lo que se ha perdido, pero no es el individuo, no es ningún cuerpo humano que está perdido. Lo que está perdido es el sentido aplicado de la palabra. El sentido original de la escritura está perdido en la mente de todos ellos. Y todos los hombres que Dios ha despertado como nosotros hoy, seguimos orientando, seguimos hablando todas estas cosas, porque vendrán tiempos de que esto será investigado. Esto que estamos diciendo, quizá mañana no estaremos, pero se darán cuenta que en todos los tiempos Dios ha dejado profetas en la tierra conscientes de lo que ha de pasar. Hay una esperanza en el mundo de las creencias, y es el levantamiento de la iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes lo que será levantado como la iglesia? Pues déjenme decirles, mis hermanos, lo que Dios me ha dado a entender a mí como el levantamiento de la iglesia. ¿Y por qué el domingo hablaba la palabra por el hermano Aníbal del secreto de Dios? ¿Y por qué esto es un secreto grande? Y nosotros somos representantes de este secreto de parte de Dios. ¿Y por qué le expresaba y le traía a existencia la existencia de aquellos pueblos de los Estados Unidos y todos estos pueblos? En los Estados Unidos no le era permitido al catolicismo, estaba establecido, y creo, no sé si estará todavía, creo que según oigo la historia y según he leído, antes, aquello primero, antes de abrir un colegio o una escuela, se leía las escrituras, se leía la Biblia. Y todo esto fue saliendo, sacándose, hasta sacar de rotunda, que es así que hasta hay compañías que ya no quieren que usted hable, porque puede ofender a uno, puede ofender al otro. Cosa que todo esto es un error, porque al principio no era así. Por eso vemos ahí en Isaías 58, donde dice que estos perros comelones, aún siendo perros, y el trabajo de un perro en una casa es ladrar, dejaron que el enemigo entrara y ni siquiera ladraron, porque no estaba permitido ningún presidente en los Estados Unidos católico. La Iglesia Católica ha estado gobernando el mundo, representado en cada pueblo por una virgen. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos una que le llaman la de Gracia. En Venezuela creo que tienen una que le llaman la Guadalupe. Y así hablan los presidentes, donde ellos dicen la patrona del pueblo dominicano, que ahí yo dejo de ser dominicano, porque para mí no es mi patrón. Yo soy hebreo en lo que he creído de parte de la palabra.
Y mi trabajo es este. Mi trabajo es, porque estoy consciente de este propósito, que a su tiempo Dios le ha de quitar ese poder a este cuerpo, a este animal que lo representa la palabra como un animal, pero Dios le ha de quitar el poder y esta autoridad que ejerce ante el mundo, y digo el mundo gobernado por él, porque todos estos países que ha sido y es dirigido por este poder, se ha quitado el poder, porque su falda le será levantada. En el tiempo de Constantino la hirió de muerte, pero dice la palabra que su herida le fue curada, porque se volvió a unir. Este testimonio que estaba para, como dijo la palabra en Joel, que Dios dijo, búscate una mujer amada, adúltera como si sola, porque el propósito de Dios, como dijo Pablo, aquí en esta escritura que leímos, era ese, que Dios iba a provocar a celo a su pueblo con un pueblo que no era pueblo. Pero que ahora el rechazo de Israel vino a ser la salvación del mundo de los gentiles. Y es la salvación del mundo de los gentiles. Ahora, para que esto suceda, he venido diciéndole, mis hermanos, por el cataclismo que la tierra ha de pasar. Viene una hora cero para la tierra, donde todos estos buitres, donde todos estos pulpos que piensan que tan solo Dios le tiene algo guardado para ellos. Porque Israel, ese Israel literal que ustedes ven ahí como pueblo, ocupará a ser la cabeza, que en vez de ser un papa, lo que hay como representante de Dios, lo será un hebreo. Porque es el pueblo de Dios que está como faro, es el pueblo de Dios que está como luz para el mundo de las naciones, que sobrevivan a lo que ha de venir a la tierra. El levantamiento de la iglesia no es otra cosa que es un reconocimiento al pueblo de Israel. Todos los pueblos que sobrevivan y que queden conforme al plan y al propósito de Dios tendrán que levantar y reconocer a Israel, porque Jesucristo es la constitución del pueblo de Israel. La Biblia, donde está escondido el testimonio de Dios llamado Jesucristo, que es la constitución que pasó a ser Jacob, Abraham, Isaac, esos tres padres de la patria, que son tres testimonios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es también donde habla la palabra que se reúnen. Usted sabía que cuando dice la palabra, donde hayan dos o tres, yo estaré ahí. No son tres personas, son esos tres. Y dice por ahí también la palabra que donde esté Daniel, son tres, Daniel y Samuel, esos tres solo salvarán su vida, dice la palabra. Entonces esos tres, con dos que estén en la reunión, está buena la reunión, porque esos tres son los que salvan a su pueblo. Entonces, ten consciente, mis hermanos, al 100%, que por ahí, por ese espacio, no viene nada. No sé, hermano, hay tiempo, si me queda. No le leí las escrituras a mis hermanos porque quise aprovechar todo esto que quería decir. Pero las escrituras que le leí fue Romanos 11 al 15, 11 al 15, Romanos 11, 25 al 36 y Romanos 11 del 1 al 10 y Jeremías 33, 31 de versículo 33 hasta el 34 y ahí en adelante. Entonces, mis hermanos, como le decía, me siento contento y agradecido de parte de Dios, porque aunque veo todas las opiniones y veo todo el propósito de todas las personas que tratan de expresar lo que la Biblia dice y que hacen diferentes videos con el propósito de ayudar y de concientizar a la persona, pero la Biblia dice que un ciego que guía a otro ciego, ¿sabe para dónde que van? Van para el hoyo. Entonces, una cosa es a la letra y otra cosa es a lo profundo de la letra. Aún la vida de todo lo que tiene vida en la tierra no está en la superficie. ¿Sabían eso, mis hermanos? ¿Ustedes creen que el hermano Aníbal y la hermana Ana, que estamos mirando por ese celular, son los que tienen esa ropa que está puesta ahí, esa camisita de cuadro que tiene la hermana? Y que también Ana tiene su cosita de cuadro muy precioso ahí. ¿Ustedes creen que esa camisita de cuadro que tiene el hermano Aníbal y todo lo que se ve, ustedes creen que eso es el hermano Aníbal y la hermana Ana? No.
Cuando yo me comunico con el hermano Aníbal, me comunico con su espíritu, que es el que está de Dios en ella y el que está en mí. Entonces, usted coge una naranja, para usted comunicarse con la vitamina C que tiene una naranja, no puede comunicarse con la parte de afuera, porque la parte de afuera es la cáscara. Y no quiere decir que en la cáscara no hayan otro cuerpo, pero no lo que usted quiere. Entonces, en la Biblia, en la parte profunda, en la parte interna, está esto que le vengo diciendo. El plan de Dios con Israel y los gentiles. El plan de Dios con Israel y los gentiles es que en esa edad de Jesús, que le dije de esos 3 días, reunió la palabra un número que se le llamó el nuevo pacto de la casa de Israel, que se le llamó también la nueva Jerusalén. Por eso es que Juan la ve. Juan ve donde dice, y vi yo descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén. Ahora vamos a ver, como dice la palabra de nuevo, el regreso de Dios con un grupo que volverá de nuevo Dios. Jesucristo volverá a Israel y apartará de Jacob su inmundicia, y dice que perdonará y que verán lo que jamás vi. Ahora, como llegó a República Dominicana y como llegó a los Estados Unidos este mensaje a través de alguien que Dios despertó, hacía de despertar y de preparar Dios un grupo con el cual volverá a Israel, que están esperando todavía al Mesías, porque Israel no recibe al Mesías que predican los pueblos. El Mesías que ellos han de esperar y que están esperando volverá por vía de una predicación que un pueblo consciente ha de decir lo que ha de pasar y lo que pasará. Porque es un pueblo sabio de parte de Dios, no es un pueblo que corre con cualquier cosa. Por eso, hermanos, les agradecemos infinitamente a Dios. Sigámonos preparando, sigamos escudriñando las escrituras y que Dios siga abriendo nuestro sentido, porque tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios, y eso ustedes lo pueden decir a cualquier persona que su esperanza sea de que Cristo venga por la nube. Dígale que Cristo ha estado viniendo, y el que lo pueda recibir por vía de la predicación que le estamos llevando, Cristo viene por segunda vez, pero viene por segunda vez en una predicación que ha de traer un hermano. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz y el Dios de misericordia siga abriendo nuestro sentido y dándonos un espíritu, hermano, que nunca nos olvidemos, porque esto es algo que lo que venimos recibiendo de parte de Dios, esto no tiene un precio, hermano. Esto es algo que yo espero que Dios, así como nos está ayudando a nosotros, todas las personas que Él tiene predestinada para añadirla a esta doctrina, nos ponga a nosotros, nos permita el tiempo, aprovechar el tiempo, mis hermanos, porque tenemos un trabajo grande de hacer, con amor, con misericordia, hacia un mundo que no tiene esperanza, que solamente la esperanza está en Dios, porque no es porque la persona quiera. Todo el que lee la Biblia cree entenderla y cree estar bien de parte de Dios, pero está en Dios, en el que Dios vaya despertar, porque este mensaje es para eso, mis hermanos, para despertar y sacar, reunir el número que se han de añadir a este ministerio, el cual inició el apóstol Pablo, en lo que él expresa. Y después ustedes leen ese capítulo de los Romanos 11, donde dice la palabra que Dios no desechó a su pueblo, al cual pueblo amó siempre. Lo que pasa es que todo eso estaba y está en el plan y el propósito de Dios para darnos una oportunidad a nosotros. Por eso yo me siento contento y agradecido, hermano, porque a Dios rechazar un pueblo para caerle atrás a mí, caerle atrás a ustedes y a todos los que hoy estamos reunidos. No tenemos con qué pagar el sacrificio de Cristo hacia nosotros. Amén. Que la paz de Cristo siga en medio de nosotros.